Hola, buen día. Hoy día quise hacer este video. Me presento, soy Mónica Martínez, profeta de Dios Altísimo. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos muy peligrosos, pero yo quiero hablarte de algo que muchos no hablan. Hay muchas iglesias y pastores y pastoras y ministros que no dicen las cosas y enseñan cómo debe ser. La palabra del Señor dice que nosotros somos escogidos por el Señor. Nosotros somos añadidos a su pueblo y el pueblo escogido de Dios es el pueblo de Israel. Al ser añadidos pasamos a ser adoptados. Pasamos a ser, porque cuando alguien adopta a un niño, adopta a alguien, ya se constituye de su familia. Hay que tratarlo igual. Entonces nosotros pasamos a ser del pueblo de Dios. Por eso yo hablo mucho de las fiestas, yo hablo mucho de Shabbat, porque nosotros al ser ya añadido al pueblo de Dios, pasamos a ser del pueblo de Dios. Entonces tenemos que respetar las fiestas solemnes, las fiestas perpetuas para siempre. Dios nos lo dio una sola vez para siempre. Jesús no vino, rompió las fiestas. No es así. Entonces hay muchas cosas que, muchos pastores no se les ha abierto el entendimiento, no han entendido. Muchos que se cierran en sí mismos en lo que ellos saben y supieron y les enseñaron desde siempre. Pero Dios está trayendo en este tiempo un avivamiento, Dios está trayendo sabiduría. Aquellos que quieran crecer y aquellos que quieran entender y enseñar al pueblo realmente la palabra de Dios como es. Muchos ponen con sus palabras humanas cosas dejando mal estas enseñanzas. ¿Cómo no se va a trabajar un día sábado? ¿Cómo? No es tan así. No es así. Dios sabe y conoce. Por eso hay que tener sabiduría y cuidado con esas personas que dicen esas cosas. Porque eso no viene de Dios. Todo lo que va en contra de la palabra del Señor no viene de Dios. Hay que estudiar la Torá. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia. Esa es la Torá. Pero hay un libro que específicamente trae esos libros, que es la Torá, donde sale todo enseñado y escudriñado mucho mejor que esos 5 pasajes que salen en la Biblia. Pero hay que estudiarlo, hay que leerlo, hay que ponerse en este tiempo firme, a saber la verdad. La verdad dice que nos hace libre. La verdad no nos hace dudar. La verdad nos enseña quién es Dios. La verdad nos enseña cómo debemos caminar. Muchos dicen, por fuera yo ando como quiero porque Dios mira el corazón. Dios mira todo. Dios quiere todo de ti. Alma, espíritu, tu corazón, tu cuerpo, todo. Porque Dios nos hizo para Él, para adorarle, para bendecirle. Por eso en este tiempo busquemos, tengamos cuidado. Hay falsos profetas, hay falsos pastores que se están levantando, aún aquellos que parecían fieles. Y hay que tener cuidado, porque tenemos que dejar que nos engañen, que nos usen. Si es necesario, yo no estoy en contra del diezmo, en contra de la ofrenda, porque es necesario eso para la obra. Pero hay que ver realmente si la usan para su obra. Hay necesidad en el pueblo de Dios. Hay necesidad en el pueblo de Dios. No tendría que haber necesidad en las congregaciones. No tendría que haber necesidades. El pueblo, los cristianos tenemos que unirnos para tapar, para cubrir esas necesidades. Hay muchos cristianos que están pasando hambre. Hay muchos cristianos que no tienen dónde vivir, que la están pasando mal. Pastores, pastoras, ministros, profetas. ¿Qué hacemos por ellos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos estamos uniendo? ¿Cómo nos estamos moviendo? Se vienen tiempos peligrosos, se vienen tiempos tremendos y sabemos. Esta no es palabra mía, esta es palabra de Dios. Unámonos. Los hijos de Dios debemos unirnos. Debemos ser ejemplo. Tanto que hablamos de la gente que no tiene a Dios, de los que están en el mundo, y nosotros estamos haciendo lo mismo. Hay gente que se está mordiendo en las congregaciones. Hay pastores que se están mordiendo y dividiendo entre ellos. Esta es mi congregación, esta es mi iglesia, esta ya no. Somos un solo pueblo. Debemos unirnos y buscar la respuesta para que Dios nos empiece a clamor, para que Dios perdone y sane nuestra tierra. Sane, Dios nos va a guardar. Las cosas que están pasando van a seguir pasando. No engañemos al pueblo. Dios sí nos va a bendecir, nos va a cuidar. Pero el evangelio no es un evangelio light. No es un evangelio. El evangelio, los profetas sufrieron. Jesús sufrió. Jesús fue crucificado. Los profetas fueron muertos de diferentes maneras. Unos fueron partidos al medio, otros fueron degollados. Fueron de diferentes maneras muertos. No empecemos a darle a la gente engañándolas. Tampoco implicar temor, pero sí decir la verdad. Estamos en tiempos peligrosos donde muchas veces hay personas y hay en otros países que tienen que enfrentar aún sacrificando su propia familia y su vida por amor a Cristo. Entonces no engañemos a la gente, porque si no la gente después
Dice, Dios me falló, Dios es un Dios cruel, Dios es un Dios allá, y no es así. No es así, el evangelio es duro, es sufrido, la gente se te viene en contra, te odia, te quiere destruir, no puede ver que tú tengas luz de Dios, que tú hables de Dios, no pueden aceptar de que Dios perdone nuestros pecados, habiendo sido aberrantes muchas veces los pecados que Dios ha perdonado. El enemigo, así como Dios se levanta, el enemigo también tiene su hueste y también se mete en las personas que no están en oración. Por eso hay que instar a la congregación a ir a ayunar, a ir a orar. Es muy necesario que en este tiempo se levanten, iglesias, levántense. Hijos de Dios, apoyen a los pastores, apoyen a los ministros. Se vienen tiempos tremendos y sabemos nosotros, los que conocemos realmente la verdad y los que no los conocen, nadie los juzga. Solo vamos a orar para que Dios les abra el entendimiento y puedan hablar la verdad. Hay que cumplir las fiestas de Dios porque somos parte del pueblo de Dios, somos adoptados, somos injertados, dice la palabra del Señor. Y a los que le estoy hablando saben y conocen y saben aún los pasajes donde sale esta palabra. Entonces no neguemos lo que Dios está enseñando, porque dice que hay de aquel que una tilde solamente saque de lo que dice la palabra del Señor. Hay que enseñar la palabra, aunque nuestro entendimiento no nos dé. Pidan entendimiento, pidan sabiduría, oren por los pastores para que puedan llevar a la congregación a la verdad, a la unión, no a las divisiones del enemigo, no viene de Dios. Hay gente que necesita, sí, tenemos que estar con los que están afuera, pero tenemos que estar en este tiempo unidos con los que necesitan, con los que están dentro de la casa de Dios y del pueblo de Dios, para ayudarlos, para estar viendo sus necesidades, lo que ellos necesitan. Dios pide ahora unión a su pueblo, Dios está pidiendo unión a la iglesia, Dios está pidiendo unión a cada uno de aquellos que vivimos y que predicamos la palabra del Señor y que tenemos un llamado fuerte delante de la presencia de Dios. Por eso en esta hora yo te insto a que abras tu corazón, pastor, pastora, quien sea que Dios te use. Empieza a entender, acá no se trata de debatir, ni de pelear, ni quién tiene la verdad. Acá se trata que debemos unirnos porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Hay que instar, hay que levantar las congregaciones, hay que levantar a los hermanos para que empiecen a predicar. Denle oportunidad para que prediquen, para que usen los talentos, los dones, porque Dios les va a pedir juicio. Dios les va a pedir a ustedes y les va a juzgar a ustedes por lo que ustedes pongan tropiezo a los que tienen talentos y no reconocen lo que Dios ha puesto en ellos. No es juego, no es juego. Lo digo como profeta del Altísimo, no es juego. Tenemos que volver a Dios. Pastores, Dios está ahora limpiando las congregaciones, está limpiando, está sacando, está cortando cabezas, porque Dios quiere que su pueblo esté preparado, porque no puede estar la cizaña del trigo. Dice que Dios lo separará, Dios está separando. No es que las congregaciones están quedando vacías, ni que un pastor, qué sé yo, no sé. Dios está obrando, Dios está moviendo su mano, porque Dios necesita gente que le adore en espíritu, en verdad, y adorar no es cantar, no es gritar, no es estar al frente tocando un instrumento. Adorar es caminar como Dios manda, adorar es cumplir su palabra, adorar es cumplir la Torá, adorar es hacer lo que Dios quiere en contra de todos los que se vengan. Yo sé que esto no es agradable, lo que Dios está hablando a través de mi vida, sé que muchos me van a juzgar y van a hablar, a mí no me interesa, yo hago lo que Dios me manda y digo lo que Dios dice. Arrepiéntete si todavía tú no estás entendiendo y pídele a Dios sabiduría para poder entender, para no pensar y hablar. Un siervo, una sierva de Dios no puede hablar de esa manera, de una forma natural. Nosotros somos sobrenaturales, tenemos un Dios sobrenatural. Tenemos que ver las cosas que no son como si fueran. Debemos llevar a la congregación a algo, no ponernos de par a par. Una hermana llega nueva y habla de una manera vulgar y de una manera mediocre y nosotros nosotros estamos para enseñar, nosotros estamos para instruir, nosotros estamos para levantar, nosotros estamos para abrir los ojos. Para eso Dios nos ha levantado y para eso Dios nos ha llamado. Por eso en esta hora Dios te dice que vuelvas y que pongas tu congregación en pie y que empiecen a ayunar y que empiecen a arrepentirse, saquen la fornicación de los altares, saquen la inmundicia de los altares, saquen las cosas que Dios no le agrada, sáquenlas, porque muchos pastores dejan personas que saben que están en pecado y saben que están en fornicación y están en diferentes cosas, las dejan y Dios está levantándose en ira. Dios también se enoja y Dios va a empezar el juicio por los hijos de Dios, por la casa de Dios, por los que conocemos la verdad, no por los que no conocen. Por eso en esta mañana te insto y te dejo esta palabra de parte de Dios. Te lo dejo para que tú vuelvas a Dios y te arrepientas. Dios está hablando, Dios está dando una oportunidad, Dios te está diciendo cómo Él va a empezar y está empezando ya a obrar en algunos. Muchos se van a quedar diciendo qué es lo que pasó. Muchos van a ser, que están teniendo una oración, van a ser bajados de su título, van a quedar con el título en la mano nomás, porque Dios va a deshacer
esas iglesias y esos pastores que no se someten a la voluntad de Dios y como Dios quiere, porque Dios cuida de sus hijos, Dios cuida de sus pequeñitos. Hay de aquel que cuida, que hace caer a uno de sus pequeñitos que creen en él. Hay de aquel, dice la palabra del Señor cuando Él le habla a los pastores de Israel, que Él les va a pedir juicio, que Él les va a pedir todo lo que tenga que darle a Él, le tienen que dar todo ¿cómo se dice? Le tienen que dar todas las explicaciones de lo que hacen. Dice, dejaste las ovejas heridas, no fuiste a buscar. Como que estuvieron golpeando a las ovejas, como que estuvieron maltratándolas. En este tiempo está pasando eso. Por eso no se admiren si pasa que de una congregación de 100 o de lo que tengan, terminan en nada y los pastores terminan alejándose. Porque hay falsos pastores, Dios va a sacarlos. Hay falsos profetas, Dios va a sacarlos. Dios no quiere inmundicia en su altar, Dios no quiere inmundicia en su pueblo. Y no es que Dios sea un Dios malo. Dios es un Dios justo y Dios está hablando. Dios ha venido hablando de hace bastante y no quieren escuchar, no quieren entender. Las iglesias no son de los pastores, las iglesias es de Dios. La iglesia no es tuya ni es mía, la iglesia es de Dios. El servicio, los dones y los talentos son de Dios. Por eso en esta hora Dios te dice arrepiéntete y le está hablando directamente a los pastores y a los ministros y a los que están en las congregaciones. Lleven a la congregación a buscar a Dios. Basta de materialismo. Si necesita la iglesia subir y Dios los va a bendecir, pero lo primero es buscar la presencia de Dios. Dios quiere un quebrantamiento, Dios quiere hablar, Dios quiere que baje el Espíritu Santo y que sea como en los tiempos cuando bajó el Espíritu Santo, que estaban todos unánimes, pero eso tenemos que nosotros provocarlos y buscar la presencia de Dios, porque Dios va a empezar por los que están arriba. La gloria Dios la quiere toda la gloria. Por eso en esta hora te dejo con esta palabra de parte de Dios. Bendigo tu vida. Shabbat Shalom. Si hay cosas que no comprendes, no entiendes, si quieres hablarme, puedes hablarme y yo te voy a dar mi teléfono, podemos juntarnos, podemos charlar, te puedo explicar muchas cosas que no entiendes. Yo te la puedo explicar porque Dios me ha dado la sabiduría para entenderlo y me ha abierto el entendimiento. No me sé todo, siempre aprendo de los demás, de los que realmente están con la sabiduría y tienen entendimiento abierto. Siempre. Nadie sabe todo. Dios siempre nos ayuda y nos enseña. Y yo quiero enseñarte lo que Dios me ha dado y Dios me ha enseñado a mí. Por eso bendigo tu vida. Shabbat Shalom. Será hasta el próximo video. Esto no fue una prédica, fue una palabra profética que Dios lanzó y lanza a las naciones y a aquellos que escuchan y ven este mensaje. Bendigo tu vida.